además nosotros debemos explicar a nivel de agente. Uno es esa capacidad de recibir, receptora. Si no recibimos ese sonido, si no recibimos esa imagen, no vamos a poder hacer nada. Que eso es lo que hacen básicamente en estos sentidos. ¿Cierto? Ellos reciben una entrada, un ruido, se siente una lectura. ¿Okay? Necesitamos tener esa capacidad de recibir ese elemento, estímulo, señal del exterior. Eso es el primer aspecto que debería tener en este caso la gente. Por supuesto, ese es un elemento que principalmente se vincula a captar algo del exterior, es decir, que es un elemento de hardware. ¿Ok? Después, yo debo tener vinculado esa entrada a la posibilidad de poderlo asociar a mis estructuras internas. La imagen que recibo, debo poder de alguna u otra manera asociarla a mi espacio cognitivo, a mi nivel de conocimiento, o poderla establecer una asociación entre eso que recibo y aquello que para mí tiene un significado. ¿Okay? O sea que todo un proceso de conocimiento de patrones, de procesamiento de la imagen, que permite contextualizar para darle sentido. O sea, que tiene que ver mucho ya con elementos de interpretación de lo que yo estoy recibiendo. Ahí lo ontológico, la base de conocimiento de la gente es fundamental. Y el último elemento es que, indistintamente de lo que yo percibo, sobre todo los humanos, todavía a nivel de los agentes en este ámbito no se ha trabajado mucho. Hay ya toda una corriente que se llama comunicación emocional, hay modelos matemáticos que siguen el comportamiento emocional a nivel computacional, pero todavía es muy pobre lo que se ha venido haciendo. Pero en todo caso, a lo que se refiere acá es que aquello que yo he recibido, he interpretado, ahora lo debo contextualizar en un momento dado en función de mis emociones. Entonces, no es lo mismo a que yo perciba algo en un momento dado donde mis emociones son emociones de un tipo, a que lo perciba en un contexto donde mis emociones son de otro tipo. Ese elemento es fundamental porque esa es la que va a permitir después a los humanos generar una actitud ante eso que se percibe. Como dijimos, una de esas actitudes era interna, otra era externa. Externas eran derivando acciones internas, sencillamente generando en nosotros algún tipo de efecto. Entonces, esos son básicamente los tres elementos. Como les dije, más pobremente desarrollado el tercero, los dos primeros. El primero tiene que ver más con el componente de hardware que permite recibir, y el segundo, que es el elemento fundamental, porque es ahí donde yo hago todo el proceso de conocimiento de objetos y a partir de eso, interpretación de lo que estoy recibiendo. Como habíamos dicho, había factores internos y externos que influían en la percepción. Clásicamente los internos tienen que ver con nosotros mismos, ¿ok? Nuestra cultura, nuestro conocimiento. Por ejemplo, cuando entramos acá y nosotros vemos y reconocemos inmediatamente mesas, sillas, equipos de este tipo, el violín, la filmadora, es porque nuestro contexto cultural pues, son objetos que son reconocibles. Si colocáramos una persona que vive de una cultura distinta, cuando hacen, por ejemplo, un
seguramente no reconocería muchos tonos medios, o lo reconocería, pero bajo una interpretación cultural completamente distinta. Entonces, tiene que ver mucho eso con los factores internos. Y los factores externos pues tienen que ver más cómo se presenta en ese entorno ese objeto. Si es visible, ¿no? Porque yo podría entrar acá con la luz apagada y de noche seguramente no podemos ver nada. La luz no podría contrastar los diferentes objetos. Entonces, eso también va a influir en esa capacidad perceptiva que se vaya a tener en un momento dado. Entonces, en función de eso, pues de alguna u otra manera, lo que yo voy a estar percibiendo es algo distinto. ¿Ok? Ahora, la percepción, todo lo que acontece en el proceso de percepción es enriquecido por procesos de aprendizaje. Y es lógico, porque como vimos antes, el segundo elemento, la estructuración simbólica, no son más que formas de representación y asociación de información que voy haciendo. Todo eso se va aprendiendo. Los patrones, las relaciones entre ellos. Entonces, como hemos dicho, la percepción lleva implícito un proceso de aprendizaje que enriquece a ese proceso mental. ¿Ok? Bueno, vámonos entonces al primer elemento que vamos a usar acá. Como dije, solamente nos vamos a detener en el tema de la percepción visual y en el tema de la percepción de voz, pero vinculándolo al tema del lenguaje, en el procesamiento de imagen natural. Entonces, en el primer caso, en la percepción visual, básicamente está vinculado a la capacidad de nosotros percibir nuestro entorno a través del ojo, que nos permite captar imágenes que después nosotros interpretamos. Entonces, si nos fuéramos a la primera parte, que es la de captar, pues sencillamente es la posibilidad que tiene el ojo de transformar una información mímica de un entorno dado, y esa información mímica que me describe ella le da una forma interna propia que después, por el resto del proceso de percepción implícito de la interpretación, ¿ok? Eso es básicamente lo que está aconteciendo acá. Eso es lo que acontecería a nivel de la percepción visual. Eso es lo que ocurriría. Entonces vamos a ver ahora lo que se ha venido haciendo a nivel de la percepción artificial visual, que es en un ámbito donde más se ha logrado avanzar en estos últimos años, donde mayor madurez podríamos decir que existe. ¿Ok? Entonces, algo importante para ir entrando en el tema es que como la percepción visual está muy vinculada a la capacidad de poder captar imágenes de un entorno, entonces vamos a necesitar tener en cuenta factores propios del entorno, que es un poco lo que aparece en el listado. Las características del ambiente y las características del ambiente a diferentes niveles, a nivel de luminosidad, a nivel atmosférico. Por supuesto, también ahí entran propiedades vinculadas al elemento perceptivo. En este caso lo llamamos vía sensorial.
cuál es, por ejemplo, nuestra sensibilidad, nuestra resolución. Fíjense que un poco lo que acontece con el tema del ojo, cuando vamos perdiendo, no, tiene que ver con esos aspectos. ¿Okay? Entonces, es bien importante entender entonces que hay, como quien dice, dos tipos de elementos que intervienen en la capacidad perceptiva: elementos vinculados con el entorno mental y elementos vinculados perceptivos. En este caso al ojo, porque estamos hablando de percepción visual. ¿Ok? Entonces, básicamente, algunos de los elementos que aparecen en el proceso de percepción visual es la capacidad de describir imágenes, de procesarlas. No procesarla, porque describir es narrar, estoy viendo. Y me puedo narrar de diferentes maneras, por ejemplo, matemáticos, usando objetos aprendidos por mí, es decir, diferentes formas de narrar. La capacidad de procesarla, es decir, de caracterizar propiedades que pueden tener, de segmentar, es decir, la segmentación nos va a permitir en una escena extraer a un objeto en concreto para diferenciarlo de la escena. Y finalmente, lo importante es reconocer entonces esa imagen. Lo que comentaba, que habíamos conversado la otra vez, era, por ejemplo, ustedes, la imagen de cada uno de ustedes, una imagen en específico, pero pertenecen a una clase que todos tenemos asociada, la clase de ser humano. En el proceso de reconocimiento de patrones, lo que está haciendo es eso. Lograr la imagen y asociarla a un significado, en otro caso, está vinculado a un patrón que representa un concepto. Entonces, claro, todo esto nosotros lo hacemos prácticamente en paralelo. Si somos capaces de escribir una imagen, un objeto, somos capaces de asociarlo, clasificarlo, de segmentarlo, de caracterizarlo, ¿cierto? Y darnos cuenta. A esas operaciones, pues, llevadas al computador, implica cada una de ellas su propia complejidad. Esa es un poco la que vamos a ver. ¿Está claro? En el mundo computacional, básicamente se ha trabajado con imágenes 2D y imágenes 3D. Y además imágenes monocromáticas o imágenes de colores. En el caso monocromática, normalmente es con escalas de gris. En el caso de imágenes con varios colores, es basado en lo que se llama el RGB. El RGB se refiere a rojo, verde y azul. Entonces, en función de las necesidades de cada uno de ellos, continuamente se va generando el color que corresponde a un pixelado. Cada píxel es caracterizado por una estructura que es particular, y esa estructura son las tonalidades que cada uno de esos señores tiene en el píxel en particular. Normalmente, entonces, yo lo que estoy teniendo, yo podría ver en una imagen 2D o 3D las imágenes vistas como matrices que representan intensidades. Las matrices serían los píxeles y el contenido de esa matriz serían las intensidades del modelo RGB para esos tres valores que de alguna manera podrán caracterizar esa tonalidad. También ese píxel tendría información sobre lo que estaría siendo representado en ese píxel. Entonces, la calidad de la imagen va a estar muy asociada a la capacidad de que se pueda asociar
asociar al pincel